Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Carlos Clavijo. Junto con mi esposa y mis hijos nos congregamos en la Iglesia Cristiana Bíblica de Hurlingham, en Buenos Aires, Argentina. Para mí es un privilegio poder compartir con vos en este día el pasaje en Juan capítulo 4, versículo del 1 al 15. Te pido que me acompañes ahí con la lectura. Y dice así: Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Qué maravilloso ver la vida del Señor Jesús una vez más, dando testimonio. Pero me gustaría que nos podamos detener en los primeros versículos cuando el Señor Jesús escucha ahí que los fariseos habían hablado, estaban oyendo. Dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, dice que salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. ¿Sabes? Qué hermoso es el ejemplo que el Señor Jesús nos deja. Cuántas veces yo me detengo, muchas veces en conflictos que me frenan a poder hacer la voluntad de Dios y lo que Él quiere para mí. Ahí está, ¿no? El Señor Jesús de forma clara se alejó. Se alejó de los fariseos que habían empezado a hablar, que habían empezado a decir. Y muchas veces pensaba en mí mismo cuántas veces me he detenido ante situaciones que me tocaban vivir. Cosas que me frenaban en seguir buscando hacer la voluntad de Dios. Qué importante que es tomar este gran ejemplo. De forma directa y clara, alejarme de esas situaciones y muchas veces de personas que me van a frenar a hacer la voluntad de Dios. Y ahí estaba, fíjate en el versículo 4, dice que le era necesario pasar por Samaria. El Señor Jesús, de forma directa, sin vuelta, buscaba hacer la voluntad de su Padre Celestial. Por eso dice que en el versículo 5, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y ahí relata, ¿no?, que llegó cansado, ¿no? Llegó cansado y se sentó en la hora sexta, que es al mediodía, junto al pozo de agua. Claro, y apareció una mujer samaritana, y sabés que entre judíos y samaritanos no se llevaban. En aquella época, en la época de Jesús, los samaritanos eran un número considerable de la población total de Palestina. Los judíos odiaban a los samaritanos y rehusaban tener cualquier trato con ellos.
¿Recordás cuando el Señor Jesús narró la parábola del buen samaritano? Era por esto mismo. Los samaritanos eran descendientes de asirios y judíos. Cuando los asirios conquistaron el reino del norte, desterraron a los judíos y los gentiles del imperio asirio entraron a ocupar la zona. Con el pasar de los años, judíos y gentiles se casaron y sus descendientes formaron el pueblo mixto de Samaria. Los judíos no lo recibían como vecinos, es más, trataban de esquivar pasar por ahí mismo. Pero el Señor Jesús se sentó cansado al lado del pozo, uno de los pozos más profundos de Palestina, que todavía existe, pero se encontró con esta mujer. El Señor Jesús sabía que tenía que ir a Samaria, sabía que tenía que compartirle a esta mujer. Y ahí empieza la charla y el relato. Y la mujer le decía, pero ¿cómo me vienes a hablar a mí si soy una mujer samaritana? Fíjate, acompáñame ahí en el versículo 9. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y Jesús le responde, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. ¿Recordás ese momento que pudiste encontrarte con Cristo Jesús y disfrutar de esa agua viva? Cuando nosotros hablamos de salvación a otro, lo que compartimos es palabras de vida eterna. Fíjate, versículo 13. Jesús le respondía, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, hablando del agua del pozo. Versículo 14, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Sabes? Que para un cristiano, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y entendemos y comprendemos la obra de Cristo en la cruz, Cristo cargando en aquel madero mis pecados, derramando su sangre preciosa, sangre que limpia nuestros pecados. Cuando entendemos, comprendemos, cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, pasamos a disfrutar de esta vida eterna. Qué maravilloso que es compartirles a otros de esta salvación. Y la mujer le decía, quiero esa agua. ¿Recordás ese momento que aceptaste a Cristo en tu corazón? Para el cristiano que un día nos vamos a enfrentar a la muerte. ¿Sabes que la muerte es ese puente para la eternidad? Para vivir con Cristo Jesús una vida eterna. Pero mientras tanto tenemos que compartir y predicar a otros de Cristo. El Señor Jesús de forma directa se alejó de esos conflictos que habían y fue a hacer la voluntad de Dios, predicando el Evangelio a esta mujer samaritana. ¿Cuántas veces me frenan cosas en mi vida? Lo que los demás dicen, lo que los demás hablan, los problemas que tal vez me tocan enfrentar en casa, en el trabajo, en la escuela. Que nada de eso me frene para poder cumplir la voluntad de Dios, la gran comisión de ir y predicar a otros el Evangelio. Hoy es un hermoso día para poder hablar con Dios, con nuestro Padre Celestial, y decirle, Dios, quiero hacer tu voluntad, quiero predicar el Evangelio, en medio de la situación que me toca vivir, poner cada problemática, cada conflicto en las manos de Dios y poder predicarles a otros de Cristo. En este día podemos hablar con Dios. Podés hablar con Dios en el lugar donde está y decirle, Dios, ayúdame a hacer tu voluntad. A poder predicarles a otros de Cristo. A poder vivir una vida para ti de forma clara y directa. Buscar hacer tu voluntad. ¿Por qué no orar en este día y pedirle? Te mando un gran abrazo y que Dios te bendiga en este día. Bendiciones. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.